México dio este mes un paso único en el mundo. A partir de ahora, los jueces federales mexicanos, incluidos los de la Suprema Corte de Justicia, deberán ser electos por voto popular. La reforma es el último hito del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien traspasará el mando a su sucesora, Claudia Sheinbaum, el próximo martes. Respaldado por una amplia mayoría en el Congreso, AMLO, como se lo conoce, logró la aprobación del cambio a pesar de una fuerte resistencia de la oposición y del propio Poder Judicial, cuyos funcionarios entraron en una extensa y controvertida huelga, incluidos 8 de los 11 ministros de la Suprema Corte. Mientras tanto, Estados Unidos advirtió que la reforma viola términos del TEMEC, el Tratado de Libre Comercio entre ambos países y Canadá. Pero a días del final de su sexenio presidencial, López Obrador siguió adelante con una ley que considera parte clave de lo que llama la Cuarta Transformación de México y que según él significará una democratización de la justicia. El Poder Judicial está más que demostrado, no imparte justicia. Los jueces, con honrosas excepciones, magistrados, ministros, están al servicio de una minoría rapaz que se ha dedicado a saquear al país, que son responsables en mucho de la decadencia de nuestro país. Y nosotros estamos luchando para transformar a México, para purificar la vida pública. Vamos a profundizar entonces en este tema, en las críticas y la justificación que se hace de esta reforma. Para eso estamos ahora en línea con Maximiliano García Guzmán, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, docente en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Maximiliano, ¿qué tal? Buen día. Muy buenos días, Gastón. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Bien, muchísimas gracias. Empiezo preguntándote un poco más sobre la reforma en cuestión. Un punto es que abarca solo la justicia federal, ¿verdad? Para seguir entendiendo nosotros, pues el sistema judicial y el sistema político en general mexicano es diferente del nuestro. Para seguir entendiendo eso, ¿qué implica que solo abarca la justicia federal? Así es, en efecto. Bueno, como seguramente saben, México está organizado como una república federal. Eso significa que está integrado por diferentes entidades, cada una con su ámbito de competencia, pero todas reguladas justamente por nuestra Constitución Nacional. Y la reforma actual al Poder Judicial abarca precisamente este ámbito nacional, se reforma la estructura federal, pero las constituciones locales, en el caso de los estados del país, en algún punto tienen que alinearse con la Constitución Nacional. Entonces, esta reforma, si bien en este momento únicamente va a afectar al ámbito federal, en realidad en el corto plazo también tendrán que realizarse las adecuaciones necesarias en cada uno de los 32 estados del país. Entonces, es una reforma de gran trascendencia porque aunque ahorita solo abarque este primer orden de gobierno, en realidad la idea es que también cada uno de los estados del país que forman la República Mexicana también adopten y adapten la estructura que se ha definido recientemente para su propia estructura judicial al interior de los estados. Por lo que veía, más o menos el 20% de los procesos judiciales en México se dirimen en la justicia federal, ¿no? O sea, la gran mayoría queda por fuera de esta reforma. Así es, se tiene una estimación de que el 80% de los procesos judiciales de las diferentes materias están en manos de los estados de la República, como se le conoce normalmente del Foro Común, y en efecto solo el 20% se procesa en el ámbito federal. Entonces, es una reforma que desde luego pues, va a tener implicaciones importantes a nivel nacional por tratarse del poder federal, del ámbito federal, perdón, pero pues la idea es que en los estados también vayan haciendo las adecuaciones necesarias y ahí sí ya entraremos a un terreno un poco más complejo porque cada estado de la República tiene la facultad de adaptar, digamos, hasta donde sea posible este nuevo esquema que se ha aprobado para que funcione de manera interna en cada uno de los estados. Serían casi 2.000 jueces elegidos por voto popular. O sea, para empezar sería un desafío logístico importante en cada elección, ¿no?
Así es muchísimo. De hecho, el cálculo un poco más específico se establece que son alrededor de 1.600 espacios los que van a elegirse ya mediante voto popular. Actualmente, más bien, pues se elegían esos cargos a partir de pues, lo que se llama carrera judicial, ¿no? A partir de la experiencia, de la forma en la que se iban colocando las personas a partir de la dinámica en cada uno de los juzgados y tribunales, pero sí, va a ser un reto muy importante para el Instituto Nacional Electoral, en el caso de México, que es quien va a llevar a cabo este proceso electoral, justo por las dinámicas que habrá en términos de definición de candidatos, de la organización de las elecciones, del reconocimiento de resultados. Va a ser una prueba muy importante para nuestro sistema electoral. Y capaz que después podemos hablar un poco más, pero capaz que lo que más impacta a nivel internacional es que en esa bolsa de jueces que van a ser elegidos por voto popular entran también los de la Suprema Corte, ¿no? Que hoy en día son elegidos, o sea, seleccionados por el presidente y después aprobados por el Senado, ¿no? Que es un sistema bastante habitual en el mundo. También van a ser elegidos por voto popular, ¿no? Así es, en este caso, pues ninguna persona que lleve a cabo actos jurisdiccionales, es decir, de resolución de conflictos, queda fuera de la reforma. En el caso del Poder Judicial Federal en México, hay, digamos, tres grandes niveles. El nivel jerárquico más alto, que son los 11 ministros de la Suprema Corte, también están incluidos en esta reforma. Después viene un segundo nivel, que son los tribunales colegiados y unitarios de circuito y los tribunales de apelación. Y el nivel tercero, o digamos el inferior, son los juzgados de distrito, que es donde está el grueso justamente de los impartidores de justicia. Pero los tres ámbitos están integrados en esta reforma judicial y, en efecto, algo de lo que más ha causado polémica es precisamente que los representantes del Poder Judicial en la cúspide, que son los ministros de la Suprema Corte, también sean sujetos a elección. Sobre todo porque en el caso de México pues no ha habido ningún antecedente en ese sentido. Ahora va a ser una especie de ensayo y error a ver de qué manera resulta esta nueva forma de elección. También cambia desde luego un poco la organización interna, pero sin duda el tema de la elección de jueces, magistrados y ministros es algo de lo que más ha causado polémica. No hay antecedentes en México ni en el mundo, ¿no? Esto es una reforma bastante innovadora y por eso también bastante controvertida, ¿no? Sí, digamos que hay experiencias en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, Japón, creo que incluso Bolivia, en el caso de Latinoamérica, tiene experiencias en términos de elegir a los integrantes del Poder Judicial. Sí, en Eh, Estados Unidos también los fiscales incluso, pero por lo que veía a nivel estatal, ¿verdad? No a nivel federal, o sea, hay una diferencia ahí. exacto, sí, y sobre todo pensando en la Suprema Corte, que es el órgano máximo, Mm. pues no, como tú bien dices, las fórmulas tradicionales en esta idea de equilibrio de poderes han sido justamente que el presidente o el ejecutivo proponga ternas a partir de las cuales se pueda tomar una decisión, que en este caso para México recaía en el Senado de la República y había sido una fórmula que había funcionado desde 1994 en nuestro país y ahora pues sí, eso implica un cambio importante en términos de diseño institucional. ¿Se sabe qué experiencia previas en esta reforma que ya se aprobó o que está en vías de, ¿no? Porque entiendo que todavía falta ratificar por los estados. Eh, si va a haber algún tipo de filtro o exigencia para los candidatos a jueces, más allá del el título de abogado, ¿no? A nivel de experiencia, sobre todo pensando en la Suprema Corte. Así es. Sí, va a haber unos requisitos adicionales que en realidad son mínimos. Se establece que en efecto deben contar con un título profesional en derecho o disciplinas afines y contar con al menos 5 años de experiencia. Y un requisito que es un poco curioso, pero también se estableció que se contara con cartas, digamos, de vecinos o de colegas que recomendaran esos perfiles y que iban a fortalecer justamente sus postulaciones y a partir de esta identificación de posibles candidatos, pues es como se van a formar estas listas a partir de las cuales se va a elegir. Y una presión importante, como bien comentas, en realidad la reforma ya está aprobada completamente. Algo que también llamó muchísimo la atención fue la velocidad con la que se aprobó en los estados de la República. Creo que no pasaron ni 2 días cuando ya la mitad más uno, que era lo que se requería, es decir, 17 congresos estatales habían aprobado ya la reforma. Tampoco sorprende mucho en términos políticos porque gran parte de esos congresos también los controla
el partido, digamos, oficial, que es Morena. Entonces se realizó un proceso muy rápido y justamente el día 15 de septiembre pasado se publicó ya en el Diario Oficial de la Federación esta reforma, también una fecha simbólica porque coincide con las conmemoraciones de la independencia de nuestro país, entonces también se aprovechó ese contexto histórico, coyuntural para presentarla, pero sí, ya es una reforma consumada. Ahorita más bien se van a trabajar ya las leyes secundarias precisamente para definir un poco más el procedimiento, pero estas características también ya se contemplaron de que sean profesionales en derecho, que tengan años de experiencia, de 3 a 5 años, y que tengan recomendaciones tanto de sus vecinos como de otros colegas que se dediquen a la materia. Tan rápido se aprobó que yo me lo había perdido, ¿no? Eso de los estados pasó así bien express. Interesante lo que decís de los 3 a 5 años de experiencia, ¿no? Porque hoy en día los jueces suelen ir subiendo, escalando en su carrera también, ¿no? Habitualmente los jueces de una Suprema Corte son jueces ya bastante veteranos. Eso va a sufrir un cambio, quizás por lo que estás diciendo de la experiencia que se les exige. Así es, sí, porque tradicionalmente los ministros, pues sí, llevaban una carrera judicial bastante amplia, todos los perfiles que se integraban a esta estructura de la Suprema Corte, pues solían ser en efecto personas ya, pues no solamente de edad avanzada, sino con una trayectoria bastante amplia, y ahora pues ese requisito se altera. Ahora en realidad cualquier persona que en principio cubra justamente con al menos 5 o 3 años de experiencia y estas buenas referencias, y además pues se ha favorecido con el voto de las personas, pues podrá ocupar esta importante posición que pues es clave para un país como el México, porque la Suprema Corte no solamente actúa como un tribunal constitucional, que es algo que no debería ser, debería existir otra figura además de esta, sino que también resuelve casos particulares a niveles de amparos, de controversias constitucionales, de juicios de inconstitucionalidad. Entonces es una posición bastante importante si tomamos en cuenta la forma en la que el Poder Judicial en México está diseñado. ¿A qué te referís con eso de que también opera como tribunal constitucional? Perdón que ahí me pierdo un poco en la diferenciación de sistemas en los distintos países. Sí, así es justamente, digamos, un modelo, digamos, tradicional, sobre todo en los países desarrollados, tienen dos órganos. Uno que se encarga del control de la Constitución, es decir, que todo lo que se haga en los diversos ámbitos del gobierno esté apegado justamente a la parte constitucional, que no haya ninguna controversia en ese sentido, y eso por lo general lo hace un tribunal constitucional. Y por otro lado está esta otra figura que se encarga de resolver amparos, apelaciones, digamos, controversias que tienen que ver sí con leyes nacionales, pero que están en este nivel reglamentario. Y en el caso de México, las dos funciones, tanto lo constitucional como el amparo y la protección legal, están asentadas en la Suprema Corte. Por eso es un órgano que es pues tan poderoso, digamos, en términos formales jurídicos, porque lleva a cabo las dos funciones. ¿Hay algún punto más en la reforma? ¿Reduce los tiempos de mandato de los jueces? También la cantidad de jueces de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, también reduce eso, ¿no? Así es, sí. En el caso de la Suprema Corte en particular, actualmente, bueno, sí, todavía se cuenta con 11 ministros y a partir de la reforma ya solamente serán 9. Y también un cambio importante que, pues a mí me parece que había hecho que la Suprema Corte fuera funcional en cierta medida, era que estos 11 ministros se organizaban en 2 salas, y ahora esta figura de las salas desaparece y todos los asuntos los van a tener que resolver en pleno, ya digamos directamente los 9 ministros. Entonces sí es un cambio importante también en cuanto al número de integrantes. Maximiliano, vos decías, ¿no? Esto en Estados Unidos tiene un punto parecido que es a nivel estatal. Hay una crítica que yo he visto alguna vez en Estados Unidos, que es tanto con los jueces como con los fiscales, o los sheriff también, ¿no? En Estados Unidos hay mucha cosa que se resuelve a nivel electoral. Es, bueno, los fiscales intentan meter a la mayor cantidad de gente presa que puedan, porque saben que después los números importan a nivel electoral. Y entonces ahí se pueden cometer errores, ¿no? Como que la cuestión electoral juega, complica un poco la tarea judicial, o la tarea persecutorial, no sé bien cuál es el término. Esta es una crítica que le han planteado ya de pique a esta reforma, ¿verdad? Que el hecho de que haya que hacer campaña pueda torcer el juicio.
valga la redundancia, de los jueces. ¿Podemos profundizar un poco más en las críticas que se están planteando? Claro, exactamente. Sí, yo creo que justo la principal crítica que se ha hecho a esta reforma es que se puede generar una especie de politización de la justicia, como tú bien lo comentas, por temas electorales. Es decir, que a los juzgadores, llámese ministros, magistrados o jueces, les interese más ratificar su posición justamente a partir de de los votos que el poder resolver casos con una técnica jurídica aceptable. Entonces, me parece que esta tensión, en efecto, puede presentarse y es una de las críticas que ha abanderado sobre todo la oposición, pero también, curiosamente, tampoco es que se dé una evidencia muy clara en ese sentido. O sea, sí está la crítica, pero tampoco es que haya como casos muy ilustrativos donde uno pueda decir o que la oposición haya presentado de, miren, esto ocurrió en Estados Unidos o esto ocurrió en Japón porque el juez se dejó llevar, digamos, por la opinión pública y por sus intereses electorales. Tampoco lo han logrado documentar en ese plano. Y otra cuestión que también se ha planteado en estos términos es que sí puede correrse ese riesgo de que los juzgadores no actúen en términos técnicos, jurídicos, sino más bien políticos, pero digamos que el modelo actual tampoco garantiza eso, desafortunadamente. O sea, los conflictos de interés que hay en el Poder Judicial son muy amplios. De hecho, el tema de nepotismo fue algo de lo que también se discutió en la reforma, que alrededor de el 50% de las posiciones de los jueces, magistrados y del personal de los tribunales eran familias. Entonces, había un conflicto de intereses muy fuerte ahí, que tampoco aseguraba en gran medida que la labor de los juzgadores fuera del todo profesional. Entonces, quizá no se ha pensado muy bien el modelo que nos conviene, pero tampoco es que haya como mucha evidencia de que lo que se está probando en efecto vaya a generar automáticamente algún tipo de conflicto político muy importante. Claro, lo que se pensaba, por ejemplo, era, bueno, si se está juzgando una empresa, una denuncia de un pueblo contra una empresa, y van a fallar a favor del pueblo porque son los votantes. Pero también podrían pensar, bueno, pero la empresa quizás financia la campaña, o sea que ahí ya quizás no es tan blanco y negro, ¿no? Exactamente, sí. Sí, habrá ahí matices de justo de algo que desafortunadamente no hemos estudiado, que tiene que ver precisamente con los tipos de procesos judiciales que se dan en nuestro país, ¿no? En nuestro caso, todavía, por ejemplo, este ejemplo que tú mencionas de que haya disputas o litigios entre empresas, comunidades, no es algo que se dé de manera regular. Creo que también sería importante verificar el perfil del tipo de controversias judiciales que hay en nuestro país para que también sobre esa base puedan tomarse previsiones importantes. ¿Podés comentar un poco cuáles son entonces ese tipo de problemas o de diferencias judiciales más habituales que se tratan en estos juzgados federales? Así es. Yo creo que a nivel narcotráfico, por ejemplo, que es un problema importante para México. ¿Dónde se dirime eso? ¿En nivel federal o a nivel más local? en nivel federal, exactamente, esa materia es federal. Y justo yo creo que eso es lo que tendremos que examinar un poco más. Y también fue parte de la discusión de la reforma. De hecho, esta figura que se aprobó de jueces sin rostro está precisamente enfocada a estos procesos judiciales que se dirimen sobre crimen organizado. Y creo que este diagnóstico sobre qué tipo de procesos son los que más se presentan en nuestro país es importante porque, digamos, sin que haya una estadística como tal, uno puede percibir que los procesos que más se sustancian en México tienen que ver con cuestiones familiares, de seguridad, administrativas, quizá un poco mercantiles, pero hay otras ramas que no están tan exploradas, como por ejemplo esta que tú mencionabas, que tiene que ver probablemente con derechos del consumidor o con acciones colectivas, algo que involucre más temas, por ejemplo, de participación ciudadana. Son temas que no tradicionalmente los juzgados en nuestro país no dirimen, digamos, de manera cotidiana y por eso estas figuras son importantes porque sí tendrán que enfocarse a las controversias que en nuestro país son mucho más comunes. Ya veremos cómo funciona esta figura de jueces sin rostros, sin rostro que también ha sido criticada, pero me parece por lo menos una buena iniciativa para asegurar que estos jueces tengan las garantías necesarias de seguridad que implica ese tipo de controversias. Ese es un punto que falta explicar, ¿no? El tema de los jueces sin rostro, ¿podemos explicarlo? Sí, es una figura en donde que se presenta cuando se lleva a cabo un proceso judicial, sobre todo del crimen organizado, en donde las partes no conocen la identidad del juzgador.
Es decir, acuden justamente a la impartición de justicia, pero sin tener claridad de quién es el juez o la jueza que va a analizar y dictaminar su caso para proteger su identidad y que no esté en riesgo pues ni su vida ni la de su familia, o que pueda surgir algún tipo de presión para que algún lado de las dos partes que están en controversia puedan abusar, ¿no?, de esa posición. Entonces creo que es una figura que intenta resguardar este anonimato para que los procesos puedan darse de manera más objetiva. ¿Y las críticas por dónde salían? Porque tiene sentido desde el punto de vista de proteger la seguridad en casos así de narcotráfico, ¿no? ¿Por qué se criticó la figura del juez sin rostro? Sí, se ha criticado porque la oposición sobre todo ha esgrimido que esta figura también se puede prestar a arbitrariedad. Es decir, como Mm. no sabemos quién juzga, no vamos a tener tampoco claridad de los parámetros que se van a considerar, justamente porque estamos frente a una especie como de limbo ante el cual estamos presentando argumentos, pero sin tener mucha claridad sobre la forma en la que se van a considerar estos planteamientos. Entonces ha sido una figura que también se ha puesto en crítica. Me parece que algunos países de Centroamérica la tienen, que también han tenido fuertes problemas de seguridad, pero tampoco es que se haya estudiado mucho sobre si esta ausencia de identidad afecte o no como tal el proceso. Yo creo que también en el caso de México va a ser interesante observar los primeros casos que se den para que esta figura pueda plantearse de mejor manera si es el caso. Pero digamos ahorita en términos de diseño legal, pues resulta pues interesante justo por la forma en la que se quiere cuidar la identidad y la seguridad de las personas que resuelven los casos. Es interesante cómo este debate plantea una cantidad de debates en torno a la justicia, ¿verdad? A lo difícil que es impartir justicia. Estás planteando cómo cuidar una cosa, que es la seguridad de los jueces, puede descuidar otra, que es bueno, las garantías que tiene las víctimas y victimarios de cuán serio o qué cuidado está teniendo ese juez, ¿verdad? Muestra la complejidad del tema. Sí, así es. Sí, porque finalmente, pues, ante quién imputa cierta responsabilidad si no tienes claridad de quién es el que te está juzgando, ¿no? O sea, esa parte, o sea, nos suena extraña que alguien que no conocemos resuelva nuestro caso, pero pues tiene toda la intención de que su identidad pues no ponga en riesgo su juicio al momento de decidir alguna controversia. Hay un tema que no conversamos, Maximiliano, pero que creo que podemos entrar ahora, que es, bueno, esta reforma se da en un contexto no solo de que AMLO claramente tiene interés en dejar una huella, ¿no? Eso es una percepción mía, pero que le interesa que este sea como su legado, creo que lo ha dicho explícitamente, pero además se da en un contexto de que la justicia en México es muy criticada. Hay mucha desconfianza hacia la justicia de los mexicanos. Sí. Sí, mira, ese es un tema muy interesante y que tiene diferentes aristas y voy a tratar de ser muy concreto por el tiempo. En el caso de México, como en la mayoría de los países de Latinoamérica, las instituciones en las que menos confía la gente son la policía y las cortes. Entonces, Mm. ya de entrada, no es un buen panorama, ya no solo en México, sino en toda la región, que la gente no crea en la justicia, en los sistemas que de estos países han habilitado. Entonces, ahí sí, desde luego, hay que poner una atención importante porque pues, eso afecta la vida, el patrimonio y muchos procesos que las personas llevan a cabo. Entonces, este es un punto de diagnóstico importante. Otro, que en el caso de México fue importante también, es estas modificaciones que hubo al inicio del sexenio del presidente López Obrador con esta idea de la austeridad republicana, es decir, que las instituciones públicas pues trabajaran cada vez con menos recursos y sobre todo que se respetara un principio que él mismo impuso, que fue que nadie podía ganar ninguna remuneración económica superior a la del presidente. Y si nosotros vemos las retribuciones que se le dan a ambos actores, por un lado al presidente de la República, que en términos, digamos, formales no va más allá de los 120,000, 150,000 pesos mexicanos, y ¿Qué comparamos cuánto serían dólares más o menos? en dólares sería como, ay, ahorita se me va el cálculo porque Ah, no te preocupes, pero para entender más, para poder dimensionar más o menos la cifra desde nuestro lugar. pues mira, el dólar aquí en México está como en 20 pesos aproximadamente. Ok, Entonces, un poco sobre eso podemos hacer el cálculo. bien. Y bueno, hablamos de 150,000 pesos mexicanos que se le paga al presidente versus
500,000 pesos mexicanos que se le paga a cada uno de los ministros. Entonces la diferencia es muy amplia. Y yo creo que hubo muchas oportunidades para que el Poder Judicial, sin ceder su autonomía, sí podía haber mostrado más receptividad a lo que estaba ocurriendo en el país. Y yo creo que una muy mala señal que se dio desde el principio del sexenio por parte del Poder Judicial fue que él intentó por todos los medios no ajustarse a esta disposición de bajar salarios, lo cual en un país donde la pobreza pues es bastante marcada, pues políticamente se ve muy mal, ¿no? Que una institución quiera defender esos privilegios económicos a costa, digamos, del erario público, pues deja mal parada instituciones, en este caso como la Corte. Entonces se fueron sumando elementos donde la Corte me parece que no leyó muy bien el contexto político que había y se dio el clima propicio para que el presidente, antes de que culminara su mandato, pues presentara esta reforma, pues mandando un claro mensaje al Poder Judicial de que pues no tenía bases para ya sostenerse como venía trabajando. Y lo pudimos ver también en las manifestaciones. Si bien hubo protestas importantes por parte de los trabajadores, de otros actores políticos, pues en realidad la ciudadanía no salió a defender la Corte como un órgano que considerara clave para su desarrollo, ¿no? O sea, la gente le preguntaban a las personas en términos de opinión pública, bueno, ¿y la Corte de qué te ha servido en tu vida? Y las personas decían, pues a mí de nada, ¿no? O sea, solo sé que ganan mucho dinero, pero que no, y que se retiran con una pensión vitalicia, pero a mí, pues sus actividades no me hacen sentido, digamos, en mi vida cotidiana. Entonces, me parece que fue un cúmulo de cosas. Yo me atrevería incluso a especular que el presidente en algún punto no había pensado que esto fuera a llegar tan lejos, pero como la Corte, insisto, no leyó bien el contexto, no consideró todo lo que podía ocurrir a partir de la elección pasada, donde la mayoría, en el caso de Morena, pues fue grandísima. Sí, abrumadora la victoria, ¿no? De Claudia Sheinbaum, que asume ahora nomás, ¿no? Primeros días de octubre. El 1 de octubre. Entonces, me parece que esas instituciones no leyeron muy bien el contexto y en lugar de adaptarse, digamos, al nuevo discurso político y social que en México se ha estado impulsando por parte del presidente, sin entrar a detalle de si es adecuado o no, pero finalmente es parte de lo que ocurre en términos de opinión pública y yo creo que eso explica en buena medida que se haya dado esta reforma en este momento en particular, sí con esta idea de legado que tú bien mencionas y también pues para dejarle ya al próximo mandatario, en este caso a la presidenta Claudia Sheinbaum, pues un esquema que ya no se va a poder echar atrás, ¿no? O sea, ya porque también se manejaba esta versión de que el presidente hizo todo por adelantar la reforma, pensando en que probablemente para Claudia hubiera sido más difícil sacarla adelante, porque son dos actores políticos que aunque vengan del mismo partido, pues su peso en términos de opinión pública y de legitimidad, pues sí es distinta, ¿no? Entonces sí hay que considerarlo. Maximiliano, te propongo hacer una breve pausa y a la vuelta conversamos un poquito más. Claro que sí. Estamos conversando con el doctor Maximiliano García Guzmán, doctor en Ciencias Políticas, mexicano, quien nos venía en el primer bloque explicando un poco más en detalle la reforma judicial que propuso y logró aprobar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Estábamos conversando, la parte, por un lado, logística. De hecho, la primera elección de jueces va a ser el año que viene, con lo cual ya las campañas deben de estar teniendo que empezar medio que ya, ¿verdad? Porque van a tener que darse a conocer. No es lo mismo que un político que ya es algo conocido, ¿no? Me imagino que hay un movimiento grande por ese lado también, por lo logístico electoral. Así es, sí, yo creo que el principal reto que ahora viene de manera inmediata es precisamente la implementación. Afortunadamente el Instituto Nacional Electoral en México siempre ha demostrado una capacidad técnica importante. Cada vez se le suman más elecciones a lo que tiene que organizar, entonces en ese sentido tiene mucha experiencia, pero como bien comentas, las partes previas que tiene que ver, por ejemplo, con definición de candidatos, la regulación de precampaña, si es que cabe la figura, que tampoco está muy claro en la reforma, tiene que ser ya inmediata porque, como bien comentas, la primera elección tiene que venir el siguiente año y la segunda, si no me falla la memoria, en 2027. Es decir, la renovación del Poder Judicial completo tiene que estar pues ya realizada a más tardar en 4 años, que es un periodo muy corto para el tamaño de modificación que se hizo y de estructura que hay que cambiar. En efecto, el tiempo es poco y sí va a haber retos logísticos muy importantes en ese sentido.
Eh, yo tenía la pregunta de cómo caía esto en la población, eso ya me lo respondiste, ¿verdad? Como hubo cierto respaldo. Eh, o dirías respaldo o más bien apatía en la población. En efecto, yo diría que respaldo no como tal, porque eh, es una reforma que se abordó poco y que en realidad, a pesar de su trascendencia, tampoco es que se conozca con mucho detalle. Fue tan rápida, fue tan agitada que uno escuchaba que el Poder Judicial se estaba reformando y lo que más llamaba la atención era esta idea de elegir jueces y magistrados y ministros, pero no es una idea que, voy a usar una expresión pues, muy coloquial, no es una idea que hiciera ruido en la población. O sea, Mm. el tipo de elección que hubiera para designar magistrados, ministros y jueces no es algo que a la ciudadanía le pudiera causar algún tipo de conflicto, por algo que ya comentábamos, y que es el hecho de que la forma en la que actualmente se eligen, pues tampoco es garantía de un buen funcionamiento, ¿no? Entonces, el apostar a un nuevo sistema de elección para la población, pues me parece que no le hizo un ruido negativo, tampoco es que le haya atraído mucho como para que se involucrara y participara, pero lo que sí queda claro es que pues tampoco respondió a estos llamamientos del Poder Judicial Federal de salir a defender la estructura actual. Eso me parece que es también importante. No sé si llamarlo apatía, pero sí me parece que más bien es algo así como falta, digamos, Mm. de conexión, ¿no? De identidad con una institución como lo es la Corte, porque pues se percibe muy lejana a la población y además con un índice de confianza pues muy bajo. ¿Qué pasa a nivel político? En la oposición ya comentabas que había resistencia a esta reforma, pero bueno, la victoria de Morena fue apabullante y tiene el respaldo suficiente legislativo para aprobar esto. ¿Qué pasa a la interna de Morena? ¿También hay un apoyo así unívoco o es una cuestión más personal de AMLO? Yo creo que sí hay un apoyo importante al interior de Morena por la agenda que ha definido este partido, pero eso no quita que en efecto sea eh, no sé si llamarlo herencia, pero sí una forma, digamos, de sellar esta primera etapa de la cuarta transformación, que así se conoce comúnmente en nuestro país, este nuevo gobierno de Morena. Me parece que sí ha sido, en términos, digamos, de discurso, de mensaje político, de códigos, digamos, con la población, el poder no solamente mostrar la fuerza política que tienen, sino también el ratificar en este tipo de reformas estos discursos que le hacen mucho sentido a la gente, pues de cercanía, de eliminación de privilegios, de ampliación de la justicia. Yo creo que en ese sentido Morena ha actuado, digamos, en consecuencia con esos principios y también con una lógica que ha imperado en todo el sexenio, que es esta lealtad al presidente, ¿no? O sea, aquí Mm. tampoco hubo una figura al interior de Morena que se atreviera a cuestionar una coma de la reforma. Digo, uno puede cuestionar en sentido propositivo, decir, bueno, a lo mejor esta parte sí podemos modificarla, incluso para sumar la oposición puede haber ciertos ajustes, pero en este caso no. En este caso la reforma tal cual fue presentada prácticamente no se le movió nada en ninguna de las dos cámaras y así se aprobó. Entonces eso también habla de una lealtad a la figura de Andrés Manuel muy marcada todavía. ¿Eso con qué tiene que ver? ¿Con su alto nivel de popularidad? 70%, ¿no? Más o menos. Sí, se va con el mismo nivel, casi con el que llega. O sea, es impresionante el que haya conservado este nivel de popularidad y de aceptación y que incluso hasta pone a prueba todo análisis político porque ningún país del mundo, cuando yo tengo registro, se ha atrevido a días de terminar un sexenio, presentar una reforma de este tamaño y de esas características y que lo haya podido hacer sin ningún, entre comillas, sin ningún tipo de complicación o resistencia, pues sí me parece que nos abre, al menos en el caso de México, un análisis político que debe ser un poco más amplio, ¿no? Ya no tan tradicional. ¿A qué te referís con eso? Sí, porque estamos muy acostumbrados en el caso de México a hacer análisis políticos muy alineados con el periodo sexenal, ¿no? O sea, muy alineados a la figura del presidente. Ya tenemos una idea de que en los primeros años de su mandato seguramente es cuando se van a presentar las primeras controversias, donde la legitimidad va a ir cayendo probablemente por el tipo de decisiones que se van tomando y al final, en la segunda etapa o ya más cercano al término del periodo, pues es cuando ya vienen como estas políticas un poco más amables, ya digamos como más cercanas a la población, precisamente porque están en la antesala de una nueva elección.
pero no solamente aquí pasamos la frontera de la nueva elección, sino que estamos en la antesala ya de autoridades electas, como es la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces creo que eso en términos de tiempos políticos, al menos en el caso de México, sí nos mueve todos los análisis que tradicionalmente solemos hacer. Esto, lo que comentabas me hace pensar, en Latinoamérica, habitualmente, o habitualmente en los últimos años, varios de estos líderes súper populares que han habido han dejado sucesores con los que después han tenido problemas. No estamos viendo ahora en Bolivia con Evo Morales y Luis Arce, por ejemplo, y lo vimos antes en Ecuador con Rafael Correa y Lenín Moreno, y hay otros casos. ¿Qué ves en este sentido en México con Claudia Sheinbaum? ¿Va esta popularidad que tiene AMLO, va a arrastrar a la figura de ella? ¿Puede haber una disputa de popularidad con él? ¿Hay alguna previsión en ese sentido, dado que él baja, como decís tú, del poder haciendo una jugada, una gran demostración de poder, ¿no? Que es una reforma muy, muy grande, muy fuerte. Sí, yo creo que eso va a ser una prueba muy grande justamente para la propia Claudia. O sea, a pesar de que son dos actores políticamente muy cercanos y se percibe, digamos, que hay una buena relación entre ellos, en realidad creo que Claudia va a enfrentarse muy rápido a una disyuntiva, que es el seguir manejando este discurso político-social que ha definido el presidente, porque es básicamente lo que a ella le hace ganar la elección, el que pueda haber una continuidad a lo que ya se ha definido desde el gobierno de Andrés Manuel, pero también tiene que mandar muy rápidamente un mensaje muy amable de autonomía, es decir, de que va a haber un periodo donde ella tendrá que tomar sus propias decisiones y donde tendrá que reconciliarse con ciertos actores que en el marco, digamos, del juego político en México han sentido afectados sus intereses, y me refiero pues, no solamente a la parte de la oposición, sino incluso a ciertos sectores económicos o incluso a algunos sectores de la sociedad civil que también se han alejado cada vez más de las instituciones de gobierno. Creo que también ahí tiene que haber mensajes de, pues por lo menos de reconciliación, de que cierta línea va a cambiar en ese sentido para que haya no solamente pues tranquilidad en los mercados, sino también que haya de nueva cuenta una reconexión con la sociedad civil, que sin duda durante el gobierno de AMLO se perdió. Es decir, a pesar de que había mucho apoyo popular, digamos en masa, el trabajo con la sociedad civil organizada prácticamente fue desapareciendo durante el sexenio. Entonces, me parece que eso sí se tiene que retrabajar. A mí me gusta plantearlo en una fórmula, digamos, que o que se asienta en tres pilares. Si uno piensa en términos de confianza, por ejemplo, a las instituciones, que es lo que muestra ahora la popularidad del presidente López Obrador, esa confianza la podemos ver en tres pilares. Por un lado, la confianza que tiene que ver con la legitimidad, es decir, con que la autoridad sí refleje un discurso que a la ciudadanía le haga sentido, en este caso la igualdad, como él lo maneja en una frase, primero los pobres, es una frase que a la sociedad le gusta mucho. Luego, un segundo pilar que tiene que ver con los resultados, es decir, que el gobierno sí pueda dar productos concretos en su actividad, que en el caso de México, pues también ha habido beneficios muy específicos para sectores muy particulares, como pueden ser los jóvenes, los adultos mayores, las mujeres, cuando les llega directamente su pensión cada mes, pues ven que hay un beneficio muy, muy específico para cada uno de ellos. Y me parece que en estos dos pilares el presidente lo ha hecho bien y por eso su nivel de confianza. Pero hay un tercero que ha descuidado y que me parece que esa puede ser la oportunidad de Claudia para poder marcar su propio sello y que tiene que ver con no solamente con el llegar al resultado, sino también con cómo se llega a ese resultado, es decir, cómo se hacen las políticas, que en el caso de México, en este momento en el que nos encontramos, las políticas se han hecho en estos últimos años de manera muy unilateral, muy vertical, donde la opinión del presidente es la que cuenta, donde nadie tiene la intención de oponerse porque se va a ver afectado en su lealtad y en su carrera política. Y ahora más bien me parece que tiene que abrirse esta visión unilateral, más bien a trabajar, como te decía, con sectores que tradicionalmente se han excluido. Bueno, tradicionalmente me refiero al gobierno que va terminando, y que me parece que es momento de incorporarlos. Si Claudia logra que el proceso de la política pública sea distinta como se haya hecho hasta ahora, me parece que ahí es donde ella puede dejar un sello importante, no solamente a nivel personal, que desde luego le beneficiaría, sino que también le caería muy bien a la propia administración pública el poder apoyarse de estas otras visiones que se han dejado de lado y que también son necesarias para resolver problemas públicos.
La última pregunta que tenía para hacerte, Maximiliano, era que no comentamos el impacto a nivel internacional de esta reforma, que lo cierro con lo que estás diciendo vos, ¿no? Esta cosa muy vertical que no se escucharon críticas de Estados Unidos, por ejemplo, que es el principal socio de México, lo tienen al lado, ¿no? No solo socio económico, sino en todo sentido. Veía algunos señalamientos, creo que del embajador estadounidense en México, de que esta reforma judicial rompía algunos acuerdos internacionales entre los dos países, específicamente en el tratado, el viejo NAFTA, hoy en día TEMEC. ¿Qué es lo que se está comentando en ese sentido? Y por ahí vamos cerrando la entrevista. Muy bien. Sí, en efecto ha habido críticas sobre de qué forma este nuevo diseño del Poder Judicial va a afectar a México ya no solo al interior, sino al exterior, lo cual es importante porque México es uno de los países que más ha suscrito a nivel mundial convenios y tratados internacionales. A veces va y se suscribe sin que se lo pida, ¿no? O sea, se va y le interesan ciertas materias y ahí asentamos nuestra firma. Y me parece que eso sí hay que analizarlo con mucho cuidado y tampoco me parece que lo hayamos reflexionado mucho. O sea, sí ha habido estas expresiones, por ejemplo, con el embajador o lo que puede ocurrir con el TEMEC, respecto a de qué forma este nuevo diseño puede alterar los acuerdos establecidos, pero no hay que perder de vista que pues dentro de la estructura normativa hay una jerarquía. Es decir, la Constitución está siempre por arriba de los tratados internacionales y si hubiera necesidad de modificar los tratados, pues se haría con base en esa modificación. Entonces, cada tratado siempre tiene un apartado sobre controversias, sobre paneles que se pueden abrir, y me parece que no es tan difícil que los tratados puedan alinearse en la medida de lo posible con nuestra reforma constitucional. Pero en el caso de lo que acaba de ocurrir, sobre todo la oposición utilizó este argumento para pues, poner un poco más de alarma, ¿no? De lo que estaba ocurriendo, de que nos iban, de que pues nuestra relación con Estados Unidos iba a ver afectada y pues como socios comerciales es muy importante, pero me parece que eso también habrá que verlo con mayor detenimiento. O sea, tú ves que es algo solucionable, decís, que se pueden ajustar los tratados. Así es, exactamente. Sí. Sí, yo creo que el sistema mexicano, jurídico mexicano en nuestro país ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años y el Tratado de Libre Comercio se firmó en el 94, entonces el propio tratado se ha ido ajustando de manera importante cada vez que se renegocia y me parece que en este caso pues tendrá que haber de nueva cuenta hay una especie de reconciliación entre la reforma actual y lo que puede ser después una renegociación de esos tratados. Doctor Maximiliano García Guzmán, doctor en Ciencias Políticas por la UNAM, ¿no? La Universidad Autónoma de México. Muchísimas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Muchas gracias a ti, Gastón, y un saludo a todo tu auditorio.